En un mundo lleno de preguntas, hay un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Existe vida más allá de la muerte? En el espiritismo, encontramos esperanzas y consuelo en la creencia de que la vida continúa después de la muerte física. En la oscuridad, encontramos luz. En la incertidumbre, encontramos esperanza. Y en la vida más allá de la vida, encontramos consuelo. Descubre un nuevo sentido de paz y comprensión en tu búsqueda espiritual. Ven y participa este 11 al 13 de noviembre del presente año, del 19º Congreso Espírita Colombiano, que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en el Centro de Convenciones Neomundo, y únete a esta experiencia de crecimiento personal. Para mayor información, visita nuestra página web www.uconfecol.congreso. Vamos a comenzar la tarea en la tarde de hoy y le damos la bienvenida a nuestro querido Carlitos a nuestra casa espírita Rutas de Luz. Para comenzar, vamos a hacer la oración y le pedimos el favor a Humbertico que nos regale la oración. Gabrielita nos va a hacer la oración. Muy buenas tardes para todos. Entonces nos disponemos para la oración. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias por la salud, por la comida, por darnos un día más de vida. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque nos van a dar una buena conferencia, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te pido por Carlos para que le vaya bien en su conferencia y por aquellas personas que necesitan de tu ayuda. Que sí sea. Bien,
Carlos Amira es nacido en Holguín, Cuba, es médico especializado en ginecología, obstetricia, con posgrado en ultrasonografía, ginecología y obstetricia, con experiencia en el área materno-infantil y atención integral a la mujer. Actualmente trabaja en la Clínica Materno-Infantil de San Luis IPS, Bucaramanga, y también es miembro de la Asociación Médico Espírita. Carlitos, bienvenido a nuestra casa espírita. ¿Puedes comenzar? Hola, hola, ¿me escuchan? Qué pena. Qué pena. Decíamos que era un tema que estábamos hablando, que era el tema de la homosexualidad, que era un tema muy controversial, que era un tema no dado a conversaciones en el ámbito cotidiano, por cuanto pues, se sabe, se entiende que es un tema que implica la intimidad de cada quien, y pues ni todo el mundo está abierto, ya no en la casa, que más pensar en el trabajo, en el centro espírita, pero que no nos compete a nosotros andar esgrimiendo argumentos desde el punto de vista doctrinario de la doctrina espírita para rechazar este tipo de conducto, de comportamiento, sin antes entender que desde el punto de vista espiritual no hay ningún tipo de error, de afectación para nosotros espíritas en el comportamiento de una persona porque sea o no homosexual. Eso queríamos, por tanto, hablar en esta conferencia, o sea, hablar de un tema que es bastante delicado, un tema, se puede decir que hasta un poco ausente, porque, como decíamos, la gente no quiere andar por ahí exponiendo su privacidad de alguna forma. Decíamos además que, no me cambia la pantalla, que habíamos hablado de las leyes morales, que son leyes que ya otras veces hemos, en este ámbito las hemos estudiado, que son leyes hechas por el Creador para mantener un orden en su creación, que son leyes inamovibles, son leyes que se cumplen sí o sí, y son leyes básicamente leyes de amor, leyes hechas para mantener el funcionamiento de la creación. Entre estas tenemos la ley de la reproducción. La ley de la reproducción es muy importante porque ella se sincretiza con todas las otras, ¿cómo sería la palabra? O sea, la una ayuda a la otra a crecer, ¿sí? Por cuanto la ley de reproducción es una ley que cumple a todos los individuos, o sea, todos los individuos estarían en la capacidad de reproducirse con mayor o menor éxito. Los seres, o sea, los seres vivos, las plantas, los animales, se reproducen más por instinto. Ya el hombre como tal tiene libre albedrío a la hora de escoger su reproducción, pero sin ella virtualmente desaparecería la raza humana. O sea, la ley de reproducción, la reproducción, como la conocemos, es la que garantiza el surtido, por decirlo de alguna forma, el tener los cuerpos de los cuales se sirve el espíritu para hacerle frente, de las cuales nos servimos los espíritus para hacerle frente a cada reencarnación con vista a nuestra progresión en este planeta. Suponemos que en cualquier otra de las casas de nuestro Padre sería algo bastante parecido porque pues, es lo lógico. Decía Chico, hablando de esto mismo, que la ley de la procreación, la ley de la reproducción forma parte de las leyes morales, estando directamente relacionada con los demás y como tal manteniendo la existencia de los seres corpóreos, o sea, de los cuerpos de este planeta.
Tenemos así que, en la medida en que el hombre ha ido evolucionando sobre el planeta, ha ido evolucionando también en lo moral, va imprimiendo en el cuerpo físico que le corresponde en cada reencarnación su esencia, su espíritu. Eso atrae como consecuencia que el cuerpo físico ha ido cambiando paulatinamente para mejor, ha ido mejorando, y pues obviamente si comparamos con lo que éramos en los inicios a lo que somos en estos momentos, pues vemos que hay un notable progreso, un notable cambio, porque el espíritu también ha ido cambiando. El cuerpo, como decíamos, es esencial para que el espíritu tome contacto con el planeta, es esencial para que el espíritu vaya haciendo intercambios con los demás espíritus y para que de esta forma vaya evolucionando en la medida en que su reencarnación se va cumpliendo. La forma en que obtenemos este cuerpo, ya lo hemos visto en otras conferencias, pues es a través de la reproducción y tomamos contacto con este cuerpo prácticamente desde el momento mismo de la concepción y en la medida que el cuerpo va desarrollando, pues el espíritu, el ente, el principio inteligente que está relacionado con ese cuerpo, pues le va imprimiendo las propias características a ese cuerpo, su propia esencia. Así que de cierta forma, pues nos convertimos en co-creadores de los seres del planeta junto con nuestro Dios y vamos surtiendo, como decíamos, de cuerpos físicos a otros hermanos que les permite a ellos regresar al mundo espiritual. Quiso Dios que todo lo relacionado con las características sexuales y de procreación tuvieran un alto nivel de sensación. De esa forma, garantizaríamos la interacción continua entre los cuerpos, las relaciones sexuales, que obviamente, así hablándolo llanamente, garantizaría pues la reproducción, la producción de nuevos cuerpos que hacen falta para nuevos espíritus. Esto es algo un poco más frío, obviamente, detrás de la procreación, detrás de la reproducción, hay muchas características, muchas afinidades, hay relaciones, hay encuentros espirituales y hay muchas cosas de merecimiento. Estamos hablando de la reproducción simple y llana desde el punto de vista físico. Como sabemos, nosotros tomamos contacto, perdónenme un segundo. Los espíritus tienen un pasaporte lleno de sellos de entrada y de salida a este mundo material en incontables ocasiones. Ora reencarnamos en posición masculina, ora reencarnamos en posición femenina, en situación femenina, ora reencarnamos como rico, como pobre, como en una raza, en la otra. O sea, todo esto buscando nuestro propio crecimiento espiritual en cada una de las manifestaciones, de las reencarnaciones que tenemos y en la medida en que nos vaya haciendo falta para ir creciendo, como siempre decimos. Finalmente la finalidad, valga la redundancia, de cada reencarnación es crecer y elevarnos hasta que llegue el momento en que Dios mediante no tengamos que seguir reencarnando en el planeta y seguir vivenciando las condiciones que nos corresponden a nuestro nivel espiritual en este planeta en el que estamos viviendo en este momento. Esa reencarnación, ora en un sentido, ora en el otro, va sedimentando en el espíritu una especie de bisexualidad que le permite reencarnar en una posición o en la otra. Eso no implica que el espíritu no vaya sedimentando, verticalizando en algunos casos una polaridad un cuanto femenina, un cuanto más masculina,
Y así es cuando se manifiestan los espíritus a nosotros, que uno ve que se manifiestan, bien sea por la última reencarnación o por aquella con la que más se afinizan, sea femenina o sea masculina. Preguntaba el codificador en el libro de los espíritus, ¿puede una persona, puede un espíritu que haya animado un cuerpo masculino animar un cuerpo femenino? Respondía la espiritualidad, pues sí. Finalmente son los mismos espíritus los que animan el cuerpo de un hombre o el cuerpo de una mujer. Entonces, no hay problema en que un espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ya lo sabemos, el propio Judas terminó reencarnando como Juana de Arco. O sea, no hay problema en que un espíritu polarizadamente masculino termine reencarnando en un cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque el espíritu virtualmente, o sea, un espíritu puro, o en el momento en que nos crearon, el espíritu no se crea con un sexo. El sexo, como dijimos, tiene más una función a la hora de reencarnar, es más en el cuerpo que tomamos. El espíritu como tal no tiene una definición de sexo como la conocemos. Entonces, al espíritu como tal le vale, por decirlo de alguna forma, a la hora de reencarnar, si le toca como femenino o como masculino. Eso lo hace en función de las pruebas que ha de pasar de su propio crecimiento espiritual. Entonces, el codificador pregunta, ¿los espíritus tienen sexo? No como lo entiendes o no como lo entendemos, porque ese sexo depende de la conformación física. Ahora, ¿que hay simpatía entre los espíritus? Sí, señor, sí las hay. Y que esa simpatía se basa más en los sentimientos, o sea, es otro tipo de afinidad, es una cosa más sublime y no tanto dictada por el sexo físico como ocurre una vez que estamos reencarnados en la tierra. Como decíamos, cada espíritu reencarna muchas veces en la tierra, ora como hombre, ora como mujer, según la incumbencia, según las pruebas, según los deberes que tengan que ser cumplidos. Encarnan como hombres o como mujeres porque les corresponde progresar en cada sexo, en cada posición social, en cada aprobación, en cada deber que le corresponde para ganar en experiencia. Si solamente reencarnara como hombre, pues solamente aprendería a ser hombre. Si solamente reencarnara como mujer, pues solamente aprendería a ser mujer. ¿Qué es lo que sí se le exige a los espíritus, dicho por el codificador? Es que en cada una de las reencarnaciones que tenga en la tierra, independientemente de cuál sea su orientación sexual, esa reencarnación se paute siguiendo las leyes del amor en su sentido más amplio. Es lo que tratamos de hacer nosotros espíritas cuando decimos amemos al prójimo como a sí mismo. No estamos hablando de una connotación sexual, estamos hablando del amor como palabra más incluyente, más amplia, más grande, el amor como un todo. Ahora, el espíritu, una vez que está en la tierra, tiene unas polaridades básicas. Estas pueden ser heterosexual, o sea, refiriéndose a la parte sexual como tal. Hetero, si tiene afinidad por personas del sexo opuesto. Homosexual, si tiene afinidad por personas del mismo sexo. O bisexual, si está en ambos. Cuando hablamos de bisexual, no es que usted le gusten los hombres y tenga algo femenino o le gusten las mujeres, no, es que pueda sentirse atraído por uno u otro sin que eso le genere ningún tipo de conflicto. O sea, que sea realmente, me refiero a la bisexualidad como tal. La homosexualidad, que es la que nos compete ahorita en esta palestra, pues como decíamos, es desde el punto de vista conceptual, la persona que siente atracción romántica, sexual o comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. También existe en el caso de la mujer una homosexualidad que tiene el nombre de lesbianismo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Como decíamos, nuestro cuerpo tiene es la herramienta en la que se fundamenta nuestra reencarnación, y como espírita entendemos que el acaso no existe. Si el acaso no existe, no podemos creer
caramba, reencarné en el sexo equivocado. Yo soy hombre y me siento mujer, o yo soy mujer y me siento hombre. Dios se equivocó. No, sería ilógico pensar eso, como sería ilógico pensar que reencarnaste en el país equivocado, en la familia equivocada, en la situación socioeconómica equivocada y así por delante. No, estamos donde tenemos que estar y esto es lo que nos toca en el momento en que estamos en nuestra evolución espiritual y sin ningún tipo de error. Si estamos en esta situación, es porque nos corresponde y es lo que queremos ver ahorita. O sea, ¿por qué un espíritu entra en un cuerpo masculino si él se siente femenino o viceversa? En el libro de Acción y Reacción, André Luis trataba de explicar esto y como vemos más adelante también lo hace Emmanuel a través de Chico y para ello dan 3 situaciones fundamentales o 3 opciones por las cuales se puede manifestar la homosexualidad en el espíritu. Y es que, 1, y reencarnamos a veces como mujer, a veces como hombre, no existe una alternancia, o sea, hoy me toca como mujer, en la próxima reencarnación como hombre, en la próxima reencarnación como mujer, como vemos en otras reencarnaciones, por ejemplo, en la de Johanna de Angeli, en la de Emmanuel, un espíritu puede reencarnar, tener varias reencarnaciones continuas como mujer, varias reencarnaciones continuas como hombre, y eso podía obviamente sedimentar una especie de polarización más allá de lo que siempre decimos de que el espíritu no tiene sexo. Esto traería como consecuencia, usted tiene varias reencarnaciones como mujer, de pronto le tocó una reencarnación como hombre, pasó poco tiempo entre la última y la que viene, y puede llegar entonces un espíritu en un sexo masculino o femenino con características del sexo contrario según las últimas reencarnaciones que haya tenido. Esa es una de las opciones que da la espiritualidad a la hora de explicar el porqué de la homosexualidad. Hay una segunda y es muy importante y es la relacionada con el karma, por decirlo de alguna forma. O sea, si usted en su reencarnación, en sus reencarnaciones anteriores, como hombre o como mujer, dañó, alteró su chakra genésico en su relación con las personas del otro sexo de una manera negativa. Usted fue un violador, usted le hizo daño, en el caso de los hombres reencarnados, sobre todo porque en los siglos anteriores el planeta fue bastante patriarcal y el comportamiento del hombre fue bastante llevado a ese punto de vista. Usted fue de los que hicieron mucho daño siendo hombre, digamos, se pertenecía a un ejército y cuando llegaba a los pueblos le gustaba matar mujeres, matar niñas, violarlas, no sé qué. Usted fue creando una situación de karma que en su momento le va a representar una reencarnación en una situación desagradable y es aquel que dice, pues yo reencarné en el cuerpo equivocado, o sea, yo no me siento en este cuerpo, o sea, es diferente. Obviamente estamos hablando a grosso modo, no nos malinterpreten, por favor, este es un tema, sabemos que la homosexualidad o la sexualidad tiene un abanico muy amplio de interpretaciones. Estamos tratando de hacerlo a grosso modo, de dar una explicación. Si fuéramos realmente a llevarnos por todo el abanico de lo que representa la sexualidad, necesitaríamos casi una conferencia para cada situación. Estamos tratando de hablar en modo general. Entonces, estas son las reencarnaciones compulsorias que le llaman. O sea, quiso la espiritualidad que en función de tus débitos tú reencarnaras en esta condición, siendo que te sientas o no bien con esa situación. O sea, es lo que le corresponde. Y eso aplica obviamente para igual para otro tipo de reencarnaciones. Estamos hablando de la que tiene que ver con sexo. Y hay una tercera opción que son aquellos espíritus de una conciencia elevadísima que ya sublimaron todo lo relacionado con la parte sexual
que tienen reencarnaciones pedidas por ellos mismos en uno u otro sentido para tareas específicas, para tareas de elevación, de progreso de grupos, de espíritus, y de esta forma utilizar esa energía sexual. Estas son generalmente reencarnaciones sin vivencias desde el punto de vista de procreación, sin vivencias desde el punto de vista de relaciones sexuales, más bien utilizar toda esa energía sexual para llevar a cabo estas tareas de crecimiento, de conquistas, de ayuda a otros espíritus. O sea, son personas que uno les ve que no tienen una situación sexual definida, más también no tienen una práctica sexual que usted pueda decir, está en esta situación por cuestiones de débito. O sea, decía lo que le decía, esto, lo que está acá es lo que decía Emmanuel a través de Chico: cuando el espíritu posee muchas reencarnaciones seguidas en el mismo cuerpo, a veces se reencarna muchas veces como hombre o como mujer, puede haber una inversión. Antes se llamaba reencarnación inversa, porque el tema, o sea, lo que es la palabra homosexualidad es un poco más nueva. Reencarnaciones inversas, le decían. Y el espíritu puede presentar trazos característicos de otras existencias. En suma, la homosexualidad femenina, por ejemplo, masculina, por ejemplo, puede ser resultado de muchas reencarnaciones en situación femenina o viceversa. Evidentemente, esto aplica también para la homosexualidad femenina. Otra explicación son obligaciones regenerativas, llevando en cabo la ley de causa y efecto. Un espíritu que haya abusado de sus energías sexuales, haya destruido relaciones, haya destruido hogares, haya dañado la existencia de otras personas, pues puede ser conducido a esta existencia en condiciones morfológicas diferentes a la anterior, para que aprenda a reajustar sus sentimientos, viendo, por ejemplo, en el caso del hombre, a la compañera como compañera, entendiendo lo que significa ser mujer y aprendiendo un poco más a respetar de esta forma dolorosa, por cuanto se siente hombre en cuerpo femenino, que es la mujer, o aquella mujer que dañó hogares o que ejerció la prostitución de mala manera, no la que fue obligada, no la que fue necesaria, por decirlo de alguna forma, también puede terminar reencarnando en esas condiciones. O sea, que se aprovechaba de su condición para dañar hombres, dañar hogares, crear situaciones de desastre. Y una última explicación posible: la existencia de espíritus evolucionados y sensibles que, mirando la realización de tareas específicas de elevación, acaban revistiendo un cuerpo diferente a los de su estructura psicológica, a fin de resguardarse de las relaciones afectivas sexuales, direccionando esa capacidad creativa en la conquista de estos objetivos más nobles que se propusieron en el momento de la reencarnación. La tendencia homosexual en sí misma, desde el punto de vista espiritual, no representa ningún tipo de caída. Una vez que, como decíamos, el espíritu recorre incontables reencarnaciones, alternando un sexo en el otro, siempre y cuando esta sea vivenciada con amor dentro de los principios básicos de las vivencias, ¿no? No representa ningún tipo de caída, no representa ningún tipo de problema. Requiere mucha vigilancia, así como dice con mucha frecuencia los libros espíritas, para no ser motivo de escándalos, pero eso aplica tanto a uno cuanto al otro. O sea, tanto a los heteros como a los homosexuales, independientemente en la situación en la que usted haya venido. La palabra homosexualidad, como decíamos, apenas en el siglo XIX fue que se empezó a utilizar, y después explicaremos por qué
fue considerada una patología, incluso por la medicina, una desviación sexual, hasta hace relativamente poco tiempo, durante más de 1500, 1300 años, fue considerado una desviación, un problema, inclusive castigado con la muerte. En el caso de la mujer, como decíamos, se llama lesbianismo, a la homosexualidad femenina, en honor, por decirlo de alguna forma, de la poetisa Safo, que vivía en la isla de Lesbos y que fue una de las primeras personalidades abiertamente homosexual, que hacía poemas ardientes a sus compañeras, vivía rodeada de mujeres y tal. Decíamos que la palabra homosexualidad, es bastante joven comparado con la homosexualidad misma, que prácticamente existe desde que existen los seres humanos en el planeta. De que tengamos opinión, o sea, que tengamos noticia de ellos por lo que ya está escrito, pues prácticamente desde la Grecia antigua, desde el antiguo Egipto, habían parejas, relaciones homosexuales. En el caso de la Grecia antigua, por ejemplo, se consideraba normal lo que hoy se considera pederastia, o sea, que un hombre mayor tuviera relaciones con un adolescente que no tuviera barba y que le ayudara en su educación, en su política, en la política, en la educación. Eso se veía bien, y lo que no se veía bien era, por ejemplo, que dos personas adultas, dos hombres barbados o barbudos, tuvieran una relación. Eso no impidió ni mucho menos que hubiera parejas homosexuales, o que, como tenemos inclusive en la literatura, lo que decía Aquiles y Patroclo, Alejandro Magno con Hefestión, inclusive en el ejército de la antigua Grecia se permitía las relaciones entre los soldados, porque eso establecía una condición de familiaridad, de amor, si se quiere, entre los soldados, y les permitía defenderse mejor a la hora de la guerra. La mayoría de los emperadores romanos, eso ya es historia, tenían aventuras homosexuales no ocultas a la cara. ¿Qué sucede? Más o menos en el siglo II al siglo III empieza la conversión de los emperadores romanos al cristianismo, y empieza la iglesia que era bastante nueva en aquella época, a acercarse al poder y un poco a contaminar el poder con sus propios pensamientos, porque ya sabemos que esto no lo manda la escritura, simplemente es la interpretación de cada quien. Y así pues, cuando empezaron las conversiones al cristianismo de los emperadores romanos, antes de la caída del imperio, ya se empezó a considerar la homosexualidad como una patología, como algo que había que reprimir, como algo que había que castigar. Entonces, ya desde la época de Constantino se empezó a ver como algo errado. Después vino Teodosio, ya creó leyes que castigaban al homosexual pasivo. Después vino Justiniano, ya lo extendió a todo lo que fuera homosexualidad y comportamientos sexuales. Y ya se fue creando, cuando en la medida que fue entrando la Edad Media, ya se fue creando como algo realmente satánico, al extremo que cuando llegó la Santa Inquisición, incluyen las relaciones homosexuales como dentro de sus propios, de las propias cosas que había que reprimir. Y, por ejemplo, a algunas personas se les castigaba, se les condenaba como herejes, y de una vez se les sumaba el epíteto de homosexual o de sodomita, como decían antes, para hacer el daño, el castigo más representativo. Esto duró tanto que no fue sino hasta hace unos 30, 40 años que la homosexualidad se termina, o sea, estamos hablando de generaciones de espíritu, de reencarnaciones de espíritu, de cambio en la mentalidad de los espíritus, hasta que esto
se viene a aceptar como algo normal. O sea, estamos hablando prácticamente desde el año 300 hasta la década del 70 del siglo pasado, más o menos, que ya se pudo hablar un poco de la sexualidad. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los homosexuales también fueron objeto de persecución por parte de los nazis, y al judío que a la vez fuera homosexual, como manera de castigo, se le ponía en la ropa la estrella de David, en este caso el triángulo inferior de la estrella de David, de color rosado, para identificarlo como judío y a la vez como homosexual. Entonces, es por eso que en la actualidad muchas de estas organizaciones que defienden los derechos de los homosexuales utilizan el triángulo rosa, porque pues en algún momento fue considerado algo vergonzoso y ahora se reclama como un símbolo de identidad personal. Desgraciadamente, todos estos siglos de persecución fueron sedimentando una aversión, un odio irracional hacia la homosexualidad o hacia el comportamiento homosexual masculino o femenino, de tal suerte que muchos hombres prefieren hoy día que se les acuse de ladrones a que se les ponga que se les llame homosexuales. O sea, si usted en casi todas las culturas que tenemos actualmente sobre la tierra quiere ofender a una persona, pues solo póngale como epíteto peyorativo homosexual. O sea, hasta nuestro tiempo es que se está siendo un poco más tolerantes con eso. Desgraciadamente, inclusive hay países en estos momentos, casi todos pues de denominación musulmana, pero hay países donde la homosexualidad todavía se castiga con la muerte a estas alturas. Tratando de hacer esto un poco más resumido, pues queríamos resaltar que el comportamiento homosexual no es algo solamente de los seres humanos, también en las especies animales. Había leído hace poco que había más de 1000 especies que tenían manifestaciones homosexuales. La homosexualidad es una manifestación normal y natural de la sexualidad humana, no tiene que tener, y esto ya está comprobado por la ciencia, que además durante mucho tiempo estuvieron buscando patología o psicopatología en el comportamiento homosexual. Ya se vio que no, que si una persona se siente satisfecha con lo que está haciendo y eso no le perjudica su comportamiento natural, su comportamiento ante la sociedad, no tiene por qué considerarse una psicopatología. El término homosexualidad, pues el término es bastante nuevo, hasta el siglo XIX, sin embargo, desde el primer milenio antes de Cristo habían ya manifestaciones o han sido identificadas conductas homosexuales, tanto admiradas como condenadas, como vistas con indiferencia. Desde mediados del siglo XX, como decían, después de la posguerra que vino lo del baby boom, y en los 60, los 70, que empezó un poco la libertad, o sea, de estos espíritus que reencarnaron posteriormente, la libertad de lo que es las manifestaciones sexuales, y se empezó a ver un poco con más tolerancia todo lo que tuviera que ver con conductas homosexuales, llegando inclusivamente cada vez a ser más tolerados por la sociedad en casi todos los ámbitos de la sociedad. O sea, ahora tenemos políticos, tenemos científicos, tenemos artistas, tenemos médicos que tienen una conducta homosexual, no por eso se les considera qué aberración, o se les critica, o se les rechaza. Cómo no, con la liberación sexual y la ascensión ya del feminismo, que también tiene mucho que ver con esto, vino la tolerancia a la homosexualidad, permitiendo que gran cantidad de personas que vivían en el anonimato comenzaran, y cada día es más normal. Ya no debería ser ni una sorpresa, y todavía nosotros nos sorprendemos cuando hay personas que salen del closet o que dicen
se aceptan como homosexuales. Todavía lo vemos como algo sorpresivo cuando ya en realidad debería ser, o sea, los espíritus que están en este momento en el planeta, debería ser algo tan normal, tan aceptado, tan tolerado. La homosexualidad no puede, decía Emmanuel, no debe ser clasificada como una psicopatía o como un comportamiento merecedor de discriminación en la medida cambia cuando no quiero que cambie, cuando quiero que cambie no cambia. O para tomar medidas represivas. Merecen toda nuestra comprensión, merecen toda nuestra ayuda, aquellos que se sientan en el sexo contrario y que crean que necesitan esa ayuda. Necesitamos nosotros, espíritas, comprender mejor la cuestión homosexual, y eso lo vamos a hacer una vez que estemos libres nosotros de preconceptos y que empecemos a verlos como personas normales, como seres normales que se relacionan con nosotros. En cuanto a lo que es la legalización del matrimonio homosexual, realmente lo que se está haciendo es aceptar algo que ya de hecho existía y existe hace muchos años. Simplemente ahorita se le está dando una visión legal, y eso molesta a mucha gente, siendo que hace tantos años que siempre, o sea, hace tantos siglos que existió las personas del mismo sexo que decidían convivir y hasta criar hijos, y no considerado como algo antinatural o como algo que afectara a aquellos. Además, si vamos a ver de alguna forma, la mayoría de las personas que hicieron daño en este mundo, la mayoría de las personas que crearon situaciones graves en la historia de la Tierra, no necesariamente eran homosexuales, no abiertamente eran homosexuales, ni eran hijos de parejas homosexuales, eran hijos de personas heterosexuales, disque, y ellos mismos eran heterosexuales y terminaron haciendo más daño que los mismos homosexuales. La doctrina espírita es una doctrina liberadora por excelencia, es una doctrina abierta que acepta todo y no le impone a nadie postulados, no obliga a nadie a creer o como hacen otras religiones, que usted tiene que hacer lo que yo digo que tiene que hacer o de lo contrario le corresponde el infierno. No, la doctrina espírita tiene una posición un poco más abierta, un poco más tolerante. ¿Qué es lo que sí se exige? Bueno, que esa energía sexual tenga equilibrio en su uso y no abuso. Ya vimos que el abusar de nuestra polaridad sexual puede terminar creándonos situaciones que terminen necesitando corrección a futuro. O sea, eso es lo que sí se le exige. Y aquellos disque heterosexuales o disque normales, según los patrones de la sociedad, obviamente se les va a exigir un poco más porque no han sufrido represión, no han sufrido persecución, no han sufrido desprecio. Entonces, su comportamiento a la hora de calcular, a la hora de llevarnos en cuenta los débitos o las cosas que hemos hecho en la tierra, cuando retornemos al mundo espiritual, se le tomará en cuenta eso. Bueno, pero usted tampoco tenía tanta represión, usted era hetero, según los patrones de la sociedad actual. Entonces, pues, la doctrina espírita no condena la homosexualidad, eso tiene que quedar claro. Contrariamente, recomienda comprensión fraterna, ayuda a los que tienen ese tipo de preferencia homoafectiva. Este escrito me encanta, o sea, ser homosexual o tener una vivencia homosexual siendo heterosexual no es ni bueno ni malo. Simplemente es una manifestación del espíritu reencarnado con el sexo que le tocó vivir en esta reencarnación, el sexo morfológico, el sexo del cuerpo que le tocó a ese espíritu. De igual manera, ser heterosexual no es bueno ni es malo, es, punto.
Es el comportamiento lo que puede ser considerado más o menos sano. Es lo que seamos capaces de hacer con nuestro sexo, lo que puede ser considerado más o menos errado. O sea, la sexualidad en sí queda al margen. Si se le critica a un espírita que en lo particular rechace el asunto homosexual y que vaya por ahí esgrimiendo los elementos de la doctrina espírita para justificar su propia postura en lo personal, porque esa no es la postura de la doctrina. Y lo que decíamos, tanto el homosexual como el heterosexual tiene que buscar su reforma, su crecimiento y tratar de no ceder a los desequilibrios que le provocan sus instintos sexuales una vez que estemos en cada reencarnación. Esto es de ayer. Esto es de ayer. Cerca del 9% de la población adulta de más de 30 países se identifica en alguna de las áreas del abanico de la comunidad LGBT. Cada día se le mete más letra, LGBTQ+. Ahora es más. ¿Por qué? Porque cada día se aceptan más el 9%. O sea, esto hace un tiempo atrás, hace 30 años atrás, esto no era aceptado, o sea, que la gente dijera eso. Esto es una publicación de CNN, no tiene nada de espírita, pero pues viene a la palestra de hoy como anillo al dedo. La encuesta publicada indica que los millennials, la generación Z, o sea, los espíritus nuevos, los que reencarnaron después del año 2000, son más propensos a identificarse como queers, como bisexuales, como pansexuales, como omnisexuales y hasta como asexuales. Como decía, este abanico es grande, mucho más que las generaciones anteriores. O sea que eso nos muestra a nosotros cómo sí, efectivamente, la espiritualidad va cambiando. Los espíritus que se están reencarnando actualmente tienen una evolución moral mayor que lo que reencarnamos antes o mucho más atrás. Como decíamos, para no hacer esto muy largo, hasta el año 73 fue que la Organización Mundial de la Salud vino a considerar la homosexualidad no como una enfermedad, sino como algo normal. Hasta el año 90, ahorita, la OMS lo sacó de la clasificación de las enfermedades. Hasta el año 94 el Reino Unido hizo lo mismo. Hasta el año 99 lo hizo Rusia, China, hasta el año 2001. O sea, hasta hace poco es que se vino a aceptar la condición homosexual o el comportamiento homosexual como algo normal. Parece mentira, inclusive teniendo en cuenta el tiempo que lleva la doctrina sobre el planeta, pero pues lo que para nosotros puede significar un tiempo, pues para la espiritualidad es algo diferente. Ya pues inclusive hasta ya tienen el Día del Orgullo Gay, se hace en casi todos los países del mundo, se ve como algo muy normal. Y esto es una maravilla. La espiritualidad superior no hace distinción en cuanto a opciones sexuales en un espíritu. O sea, cuando la espiritualidad superior está mirando a un espíritu reencarnado, lo observa como lo que es, no necesariamente divide entre homosexuales o no. O sea, lo observa como principio inteligente, lo observa como espíritu que está vivenciando en hombre, o sea, en sexo masculino o en sexo femenino y con el comportamiento sexual que le corresponde en ese momento, pero no lo ve diferente, o sea, no hace distinciones entre opciones sexuales. El comportamiento sexual cada día que pasa, aquí lo que estamos hablando ahorita, va dejando de verse en blanco y negro. O sea, ya el macho alfa de pelo en pecho, de lomo plateado, va dejando de existir. Se puede ver un hombre que sea capaz de emocionarse hasta las lágrimas. Se puede ver una mujer que es capaz de conducir un país y de tomar decisiones que requieren cierta virilidad sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de problema. O sea, eso nos dice lo mucho que hemos nosotros avanzado desde el punto de vista espiritual.
He aquí algunas personalidades de la historia de las que ya se conoce que fueron homosexuales y que tuvieron mucho que aportar a la historia, al desarrollo de la civilización, más allá de su comportamiento sexual o de su intimidad sexual. Y algunos de los que más modernamente, más actualmente, igual tienen un comportamiento abiertamente homosexual sin que por ello se les vea diferente. Resumiendo, el espíritu no tiene sexo. Eso ya lo sabemos. El espíritu puede encarnar a la hora de encarnar puede escoger un cuerpo masculino o un cuerpo femenino. El sexo es más la sumatoria de las cualidades positivas o pasivas del campo mental del espíritu. El abuso, siendo hombre a la mujer o viceversa, provoca desequilibrio y necesidad de reencarnación en la polaridad sexual opuesta, para que usted aprenda a valorar la condición femenina o la condición masculina. También hay inversiones que son solicitadas por grandes almas para tareas específicas. La espiritualidad superior, en la espiritualidad superior el sexo no se considera únicamente una guía morfológica. El sexo es categorizado como un atributo de la individualidad humana, más allá de la parte del cuerpo humano, o sea, que sea masculino o femenino, lo que decíamos. La espiritualidad superior no hace distinción. El uso del sexo es lo que demanda discernimiento por las responsabilidades que acarrea. Todo desmando sexual, toda conducta sexual reproba puede terminar damnificando la conciencia y va a reclamar una corrección en un momento determinado. Decían dos de nuestros grandes comunicadores espíritas en la actualidad, Raúl Teixeira: el amor no ve morfología, el amor ama. O sea, estamos hablando del amor en sentido general, del amor como una palabra más que toma más, que lleva más, no el amor en la parte sexual. El amor no ve la morfología, el amor ama. Los espíritus se unen por afinidad, no por sexo. Y decía Divaldo, la homosexualidad es una experiencia evolutiva, no es una patología, no es una enfermedad, no es una tara, no es una perversión, no es un castigo. O sea, no lleva ningún tipo de corrección como tal. O sea, usted no debe, no tiene, como se hizo en otra época, que coger a una persona homosexual y tratar de cambiarle el sexo o cambiarle la conducta. Más allá de que lo acepte o no lo acepte, era como lo de la tortura. Es difícil que usted termine cambiando esa conducta. ¿Por qué? Pues como decimos, es el espíritu que está ahí el que tiene la conducta, no el cuerpo físico. Esto me gusta mucho, es una imagen en rayo X de dos personas que se besan, y como ustedes pueden ver en esa imagen, no se ve si son hombres, si son mujeres, no se ve si son blancos, si son negros, si son gordos, si son flacos, si son católicos, si son espíritas, si son musulmanes. Simplemente son dos personas que se están amando sin ningún tipo de prejuicio. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Así yo me imagino que nos ve la espiritualidad, como espíritus, no haciendo distinción de cuerpos. Entonces, pues, era esa la palestra que queríamos darle el día de hoy, era ese el mensaje que queríamos traer el día de hoy, y esperamos de todo corazón que haya llegado a aquellos oídos receptivos o necesitados de estas palabras. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Carlitos, muchas gracias por tu conferencia, muy bonita, muy esclarecedora. Vamos a mirar a ver si hay preguntas. No, no hay preguntas, Carlitos.
Listo. Muchísimas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestro director de la casa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Seamos bienvenidos. Permítame, a nombre del Centro Espírita Rutas de Luz, expresarle a nuestro querido hermano Carlos la gratitud por su palestra de esclarecimiento bajo la visión espírita. Muchísimas gracias, querido hermano. Y recordaba algo muy importante, con toda la venia que usted merece el respeto. La cuestión 875 del libro de los espíritus. Kardec pregunta al mundo espiritual lo siguiente: ¿cómo podemos entender la justicia? Y responde el mundo mayor: el respeto de los derechos de los demás. Y Juana de Ángeles nos dice lo siguiente: todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos el deber de rectificar. Solamente Dios sabrá cómo actuamos, pero nosotros no podemos señalar ni juzgar a nadie. Por lo tanto, mis felicitaciones, querido médico, porque usted inició haciendo ese esclarecimiento. Al inicio fue extraordinario. Un abrazo muy fuerte, querido hermano, y espero que todo fluya en su inteligencia y continúe esa sagrada misión, esa vocación tan digna de ser médico, maravillosa. Lo felicito, es una vocación muy noble. Felicitaciones, y a todos muchísimas gracias, los que están en plataforma y también los que están acá presencialmente en el Centro Espírita. Que Dios nos bendiga a todos y hasta pronto. Bendiciones. Bueno, para continuar, vamos a realizar el evangelio que le corresponde a nuestro compañero Humberto. Buenas tardes, disculpe la demora del Evangelio. Capítulo sexto, ítem 5, 6, 7, advenimiento del Espíritu de verdad. Vengo como en otros tiempos entre los hijos descarriados de Israel a traeros la verdad y a disipar las tinieblas. Escuchadme, el espiritismo, como otras veces mi palabra, debe recordar a los incrédulos que sobre ellos reina la verdad inmutable, el Dios de bondad, el Dios grande que hace crecer las plantas y levantar las olas. Yo revelé la doctrina divina. Yo, como un segador, até en haces el bien esparcido por la humanidad y dije: venid a mí vosotros los que sufrís. Pero los hombres ingratos se desviaron del camino recto y ancho que conduce al reino de mi Padre y se han extraviado en los ásperos senderos de la impiedad. Mi Padre no quiere aniquilar la raza humana, quiere que ayudados unos a otros, muertos y vivos, es decir, muertos que según la carne, porque la muerte no existe, os recorráis y que yo, ya la voz de los profetas y de los apóstoles, sino la voz de aquellos que ya no existen, que hagan oír para gritaos, rogar y creer, porque la muerte es la resurrección, la vida, la prueba elegida durante la cual vuestras virtudes cultivadas deben crecer y desarrollarse como el cedro. Paso al ítem sexto, como es tan extenso, pues es ítem sexto. Vengo a enseñar y a consolar a los pobres desheredados. Vengo a decirles que eleven su resignación al nivel de las pruebas, que lloren porque el dolor fue consagrado en el huerto de los olivos, pero que me esperen porque los ángeles consoladores vendrán también a enjugar las lágrimas. Trabajadores, trazad vuestro surco por la mañana, continuad el trabajo rudo de la víspera, trabajo de vuestras manos, proporciona el pan terrestre a vuestro cuerpo, pero vuestras almas no están olvidadas, y yo, el divino jardinero, yo las cultivo en el silencio de vuestros pensamientos. Cuando haya sonado la nota del descanso, cuando el estambre se escape de vuestras manos y cuando vuestros ojos se encierran a la luz, sentiréis flotar y germinar en vosotros
mi preciosa semilla. Nada se pierde en el reino de mi Padre, y vuestros sudores y vuestras miserias forman el tesoro que debe haceros ricos en las esferas superiores, donde la luz reemplaza a las tinieblas y en donde el más desnudo de vosotros puede que sea el más radiante de luz. Me adelanto al 7. Soy el gran médico de las almas y vengo a traeros los remedios que deben curarlas. Los débiles, los que sufren y los enfermizos son mis hijos predilectos. Y vengo a salvarles. Venid pues a mí todos los que sufrís y estáis cargados, y seréis aliviados y consolados. No busquéis en otra parte la fuerza y el consuelo, porque en el mundo es impotente para daros estas cosas. Dios hace un llamamiento a vuestros corazones por medio del espiritismo. Escuchad que la impiedad, la mentira, el error, la incredulidad sean extirpados de vuestras almas doloridas. Estos son monstruos que chupan vuestra más pura sangre y os hacen llagas casi siempre mortales. En el porvenir humildes, sumisos al Creador, practicaréis su ley divina, amad y orad. Sed dóciles a los espíritus del Señor, invocadles en el fondo de vuestro corazón, y entonces os enviará a su Hijo muy querido para instruiros y deciros vuestras palabras. Heme aquí, vengo a vosotros porque me habéis llamado. El Espíritu de verdad, por Deus 1871. La primera enseñanza que nos trajo el Maestro Jesús sobre la inmortalidad y que somos todos seres hijos de ese Dios de bondad, de ese Dios que a cada uno esparce Dios sus atributos y sus oportunidades para esa evolución que el espiritismo, con las enseñanzas de Kardec, inmortalizó a los hombres y los elevó a esa hermandad traída y afianzada por Jesús. Somos esos hombres que tenemos toda la oportunidad de avanzar vida tras vida. Y este evangelio nos invita no solamente a colaborar, no entre los hombres, sino entre los muertos, porque muere la carne, más el espíritu es eterno. El hombre en su inmortalidad, su esencia inmortal es el espíritu. Y a cada ser tenemos trazado ese destino de evolución, y esa evolución nos permite afianzarnos paso a paso, a pesar de todas las dificultades, de los sufrimientos que en una vida se dan, que en una vida con limitaciones, más para el espíritu es ese aprendizaje, ese paso a paso, y que todas las invitaciones que nos hacen a ese mejorar, a ese soportar las dificultades de la vida, es porque es esa evolución trazada por nuestro Padre, por ese gran creador que crea las leyes no solo de la materia, sino del espíritu. Y el espiritismo viene a recalcar y a demostrarnos la existencia de la inmortalidad y superar las limitaciones y las creencias más allá de la religión para vernos que somos esos seres que reencarnan no solamente como una oportunidad para superar los pecados que a veces se hablan en las religiones, los errores, sino también es ese trazado, ese destino hacia la luz que claramente cuando se comprende la evolución divina, somos esos hijos divinos, esos hijos de Dios que nos da esas oportunidades. Y paso, y gracias. Bueno, para terminar la tarea en la tarde de hoy, entonces, por favor, Humbertico, ¿nos regalas la oración? Gracias. Agradeciendo a nuestro Padre por esas oportunidades que nos da a diario, por las oportunidades de no solamente de conocimiento en la parte espírita y en esta conferencia que nos ha traído esos enormes mensajes, de saber que somos esas almas sin distinción,
y esas oportunidades que se van dando y superando esas limitaciones. Y esta semana que comienza, esta semana que termina, sea de mucha reflexión, sea de mucho conocimiento interiorizado y las nuevas propuestas de transformación de nuestros seres, de transformación de nuestros pensamientos, que estén rodeados de mucho amor, de mucha fraternidad, de mucha comprensión, y que así sea. Bueno, les deseamos un feliz fin de semana y los vemos el próximo sábado.